Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 4 de la materia juicios orales. He estado checando el calendario académico y estoy observando que solamente nos falta una semana, la semana que viene, y a partir del día 28 tengo marcado que empieza el examen parcial, la semana del 28 al 6 de marzo. Entonces nos queda una semana para ver lo referente a lo marcado en el temario antes del primer parcial, que es lo que nos faltaría a nosotros, sería ver lo que es el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Pues eso lo tendríamos que ver la clase de hoy. Antes de pasar con eso, no sé si tengamos alguna duda en cuanto a las actividades, cómo estamos llevando el curso, temario, libro, no sé, compañera, alguna duda que tenga. Por mi parte, maestro, creo que todos los temas han estado muy claros. Sí he tenido dudas, ¿verdad? Pero pues como quiera con la participación aquí de las clases, pues usted nos explica muy bien y no, o sea, sí aclara mis dudas, maestro. Ok, muy bien, Gracias. perfecto. Bueno, en el tema de hoy están extensos. Si nos vamos tema por tema o subtemas de lo que es el libro, así es que necesito que vayan después de la clase como quiera, lean muy bien los dos temas, porque nos vamos a ir rapidito, ya que tengo una clase en la siguiente hora. Entonces nos vamos a ir muy rápido, vamos a tratar de explicar cada subtema, pero de una manera muy sencilla. De igual forma como lo hicimos en la clase anterior, déjenme empezar. Voy a poner ahorita en el chat para que copien los links de unos videos que me interesa que vean después de la clase, material de apoyo. Cuando tengan oportunidad, por favor los ven. De igual forma, como quiera, se los voy a poner en plataforma como lo hice en la semana anterior, esta semana. Por ahí les puse algunos videos de material de apoyo que es conveniente que observen. Y aquí les dejo 5 videos más. Están muy buenos como apoyo para estos dos temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dar inicio con la presentación, como les comentaba. Va a ser muy rápido. Vamos a comentarlo de una manera muy rapidita, ya que sí están extensos. Entonces, normalmente en cursos anteriores esto lo veo una semana un tema, otra semana el otro tema, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que verlo los dos el día de hoy. Ok, tenemos presentación en pantalla, ¿verdad? Sí, maestro, sí se ve. Ok, muy bien. Bueno, perfecto. Ok, vamos a ver lo que es el interrogatorio directo, y esta es la siguiente etapa, la siguiente fase después del alegato de apertura dentro del juicio oral. Una vez que damos o que hicimos el alegato de apertura, vamos a pasar por lo que es el interrogatorio directo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues más que nada es cuando empezamos o damos inicio a pasar a los testigos, a los peritos que vamos a ofrecer en la audiencia.
y por lo general el interrogatorio lo hace quien eh, presenta al testigo o quien es el que ofrece al testigo en la audiencia. Es decir, vamos a ponernos por el lado del Ministerio Público, que es el que inicia con el alegato de apertura. Después inicia el siguiente es el defensor, que hace su alegato de apertura también. Y iniciamos con el interrogatorio directo, y es cuando el Ministerio Público, en este caso, es el primero que presenta o ofrece sus pruebas, manda a llamar a un testigo y se le hace un interrogatorio por parte de él mismo, y después se le da la palabra al defensor para que le haga un contrainterrogatorio. Pero lo que vamos a ver ahorita es el interrogatorio directo. Vamos a ver cómo nos lo define el libro. El interrogatorio directo está conformado por una serie de preguntas que hace el abogado ofreció al testigo, perdón, ahí está mal, con el propósito de introducir las proposiciones fácticas del caso. El interrogatorio directo clásico es un proceso donde el abogado usa el formato de pregunta directa para obtener piezas de información específica en el orden preestablecido y deseado por el abogado para construir su planteamiento de los hechos. ¿Cuál es el propósito y la importancia del interrogatorio directo? En esta etapa, el abogado busca presentar la información que posee el testigo tan directamente como sea posible, manteniendo el control de tal forma que la presentación se desarrolle como lo ha planeado. El propósito del interrogatorio directo es presentar la aportación del testigo sobre la imagen del caso, la cual tiene que ser consistente con nuestro planteamiento. Como lo habíamos platicado en sesiones anteriores, es muy importante eh, el, el haber entrevistado al testigo que vamos a ofrecer antes de ponerlo en el juicio, antes de que haga su aportación dentro del juicio, para saber también nosotros qué es lo que nos puede aportar y a dónde podemos llevar ese testimonio. ¿Cuál es el rol del testigo? El testigo puede ser cualquier persona física que haya presenciado los hechos y que tenga información de ellos. Como les había comentado anteriormente, aquí nos dice que será necesario conversar por separado con cada testigo sobre la importancia de su testimonio. Para nuestra teoría del caso, se sugiere platicar con el testigo poco antes de la audiencia y recomendarle los siguientes puntos: manifestar seguridad en sus respuestas, enfatizar algún tema durante su interrogatorio, es decir, resaltar algún tema que nos interese. Por ahí podemos decirle: cuando yo te pregunte sobre lo que pasó, me haces mucha referencia en lo que viste y de una manera que resalte, que sea notoria. Me dices por ahí colores o no sé, alguna circunstancia que pueda llamar la atención. No responder cuando no se cuando no se acuerde de la respuesta, eso es muy importante, que no responda cualquier cosa porque puede cambiar el rumbo de nuestro interrogatorio. Hay que decirle que si no recuerda, lo mejor es decirnos que no lo recuerda, y por ahí tenemos una técnica donde podemos o tenemos un derecho donde podemos decirle al juez que si le podemos refrescar la memoria y le podemos presentar algún documento donde venga la información que requerimos que conteste. Es muy importante que no invente respuestas. Eh, También en la clase pasada les comentaba que es de mucha importancia cuando te hacen una pregunta esperarte por lo menos 3 o 4 segundos para ver si la contraparte o el mismo Ministerio Público no hace o no dice la palabra objeción,
para no intervenir cuando nosotros estemos dando la respuesta, para no desviar el curso de igual forma. Es decir, nos hacen una pregunta, nos tenemos que esperar 3 o 4 segundos para no escuchar la palabra objeción de parte de la contraparte, y de no ser así, ahora sí damos paso a responder. También debo mencionarle que tiene que estar preparados para las preguntas del contrainterrogatorio, y como lo mencionábamos en clases anteriores, también hay que identificar la vulnerabilidad del testigo, por donde, o si fuéramos la contraparte, qué, qué podríamos identificar en el testigo como alguna zona donde podamos dar paso a atacarlo por esa respuesta. Si titubea en una respuesta, por ahí nos da paso a que el defensor lo ataque en cuanto a esa respuesta. Es muy importante que no lleve apuntes o notas, deberá contestar lo que recuerde. Tiene que mostrarse educado y amable y evitar una apariencia hostil y arrogante. Por ahí nos marca que no menos importante será familiarizarlo con el ambiente físico de la sala de juicios orales, es decir, si podemos citarlos antes. Si nunca ha estado en un juicio, nunca ha estado en una de las salas, podemos citarlo mucho antes para poder pedir autorización de ingresarlo y que sepa dónde va a estar sentado, dónde va a estar el juez, cómo decirle todo eso, cómo es que se lleva a cabo un juicio oral. Nos marca también por ahí que, aunque no es obligatorio, podemos decirle que lleve vestimenta formal, se le puede recomendar vestir apropiadamente para su asistencia al tribunal, decirle de manera general el procedimiento de la audiencia, reglas de conducta y formalidades durante la misma. Hay que explicarle también que cuando lo llamamos, le damos paso al secretario para que lo mande a hablar, le mande a hablar, lo primero que va a hacer cuando esté con el juez es que le van a tomar una protesta al testigo. Si por ahí existen varias variantes en la forma en que se toma protesta a los testigos. En algunas entidades se le llama a todos los testigos y se le toma protesta en conjunto, con efecto de dar celeridad a la audiencia. Es decir, se meten a todos los testigos y se hace de una manera general, y por lo general, y lo que me ha tocado a mí en lo que llevo dentro de Fiscalía General y participando en juicios orales, bueno, pues el juez nos toma protesta de manera individual. Es decir, cuando nos mandan llamar para que demos nuestra declaración, iniciamos con que el juez nos toma protesta. Por aquí nos pone, o les pongo un ejemplo de cómo es que lleva la protesta el juez. Esto es lo que por lo general dice un juez. Vamos a dar lectura. Es mi deber informarles que, en su calidad de testigos, tienen la obligación de declarar de todo cuanto conozcan y les sea preguntado, y no ocultar hechos, circunstancias ni elementos. Se les informa que no están obligados a declarar sobre los hechos que les pudieran deparar responsabilidad penal. Además, les hago saber que toda persona que interviene en una audiencia de un juicio tiene la obligación de protestar, que se va a conducir con la verdad. En este entendido, les hago de su conocimiento que declarar falsamente ante una autoridad judicial es un hecho que la ley penal castiga con pena de prisión y multa. Enterado de ello, les pregunto, ¿protesta conducirse con la verdad ante esta diligencia? Y ahí es donde tiene que responder el testigo. Bueno, aquí estamos hablando, en esta diapositiva está hablando de lo que procede después
de haber hecho la toma de protesta. Cuando se hace de manera general y están todos los testigos dentro de la sala, pues el secretario conduce a los testigos a una sala de espera donde no pueden estar comunicados entre sí y solamente deja al testigo que va a iniciar el juicio oral. ¿Qué tipo de preguntas realizar? Hay que hacer preguntas que soliciten describir, explicar y dar detalles sobre eventos ocurridos. Por ejemplo, las más comunes, que son qué, quién, dónde, cuándo, cuánto, por qué, cómo, con quién, así como describa, díganos, coméntenos. El tipo de preguntas que se pueden realizar en el interrogatorio directo se dividen en 3 clases. Esto es muy importante que tenemos que saber y es una de las técnicas para poder llevar un interrogatorio. Hay preguntas abiertas que permiten que el testigo explique y detalle sus respuestas. Hay preguntas cerradas, aquellas en las que la respuesta se agota con escasas palabras o con una frase. Es decir, como si hacemos una pregunta donde solamente nos conteste sí o no. Eso es muy común y lo vamos a ver en los videos de apoyo. Hay preguntas de transición también, son las que guían al testigo de un tema a otro. Son utilizadas cuando el caso involucra diversos eventos ocurridos en distintos momentos o en varios lugares. Como les comentaba anteriormente, tenemos que hacer una investigación del caso, saber de los hechos y esto nos va a ayudar para una planeación en el interrogatorio. ¿Cuáles son las razones para planear un interrogatorio? Bueno, primero que nada, para que el interrogatorio del testigo haga una fuerte impresión en el juez, para que el testimonio sea fácil de entender, para que el testigo presente una historia lógica, para que genere una imagen clara ante la mente del juez, para fortalecer y acreditar al testigo, para superar las debilidades que puedan presentar que pueda presentar el testigo o el testimonio en sí, para que la aportación de cada testigo complemente otras declaraciones y sea consistente con ellas. Y entonces tenemos que el interrogatorio en cada uno de los testigos tiene que ser producto de una preparación previa. Hay que saber cómo vamos a hacer la pregunta que queramos que el testigo nos conteste y, y qué es lo que se pretende con estas preguntas. Bueno, pues dar claves al testigo para que relate el siguiente hecho o elemento del testimonio y que el juez se dé cuenta del contenido y significado de su respuesta. Se debe ayudar al testigo y se tiene que ser claro y específico con las preguntas. Hay que formular bien las preguntas. Esto va a ayudar mucho para que sea más clara la respuesta, para que sea más convincente. El orden del interrogatorio. Eh, bueno, aquí nos da un tip, nos da de cómo puede ser la secuencia común de, de las preguntas, cómo podemos iniciar y vamos a dar lectura a los 6 puntos que nos marca el libro. Nos dice que hay una introducción y datos personales. Hay que acreditar al testigo. En el primer punto no se maneja mucho, ya que cuando el juez te toma protesta, también te pregunta que si quieres que tus datos personales se den a conocer. Es por eso que este punto no lo podemos brincar como interrogantes. Como, como Ministerio Público, como defensor, podemos evitar
ya hacerle preguntas de datos personales. Entonces podemos irnos directo a acreditar al testigo. Es decir, a qué te dedicas, dónde trabajas, eh, cuál es la ciencia que estudias, en qué eres experto en el caso de cuando interrogamos a peritos. Hay que establecer y describir el escenario, describir las personas involucradas, describir los acontecimientos, reconocimiento del acusado de ser el caso. En el punto 3, establecer y describir el escenario, es decir, una pregunta muy común que me hacen a mí como perito. El ejemplo que les puedo dar yo es, en este punto es cuando me hacen la pregunta de que si sé el por qué estoy o por qué me mandaron llamar. Entonces ahí yo les digo que pues sí, porque participé en la elaboración de un informe de los hechos ocurridos en tal lugar y por ahí ya estamos describiendo el escenario. Ok, como lo hemos visto en el punto anterior, pues hay que acreditar al testigo, es decir, demostrar que el testigo es una persona del cuyo testimonio se puede confiar. Como les comentaba, hay que hablar en cuestión de, por ejemplo, con los peritos, cuántos años de experiencia tienen, en dónde laboran, si están en un laboratorio, bueno, cuánto tiempo tienen en el laboratorio, si han tenido cursos, si han tenido doctorados, maestrías, etcétera. Cualquier información acerca de sus estudios, de dónde trabaja, es de vital importancia para poderlo acreditar. Hay que hacer una repetición de hechos importantes. Hay que hacer frases y palabras temáticas. Es decir, frases que ya usamos dentro del alegato de apertura las podemos repetir en el interrogatorio para poder resaltar lo que queremos en cuanto a las respuestas. Anticipar problemas no favorables, como lo habíamos visto en otras clases, pues aquí nos habla de más que nada detectar los puntos vulnerables en cuanto a nuestro testimonio y adelantarnos para que no, adelantarnos a dar una respuesta para que no sea repetitivo al contrainterrogatorio. Hay que, eh, dice aquí, no guiar al testigo. No se permite que el abogado haga una pregunta al testigo en donde se sugiere la respuesta. Es decir, en las preguntas no guiadas donde el abogado solicite la información esperada. Podríamos hablar de no guiar al testigo, es decir, una pregunta como, ¿estuvo usted en la calle tal, el día tal, a la hora tal? Para que nos conteste solamente que sí. Esa sería una pregunta guiada. Es decir, le estamos dando la respuesta al testigo para que solamente conteste un sí o un no. Eso no lo debemos de hacer. No, no está permitido porque no lo pueden objetar. O sea, maestro, que tiene que dar una respuesta completa, un sí o un no, 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 no es, o sea, Sí, debemos de evitar esas cuestiones, ok, ya que es un interrogatorio, o sea, no podemos como que darle la cerrar. respuesta que Ujú. nosotros queremos que él nos dé. Es decir, ahí, si nosotros somos tan explícitos en la pregunta para darle Ya. la respuesta como la que hice ahorita, la que formulé yo ahorita, Ujú. eh, estuvo usted del día, no sé, 19 de febrero o a tales horas en el lugar tal, tal, para que él conteste solamente que sí, por Ok, ahí nos podría objetar la defensa en la cuestión de que sabes que le estás dando la respuesta completa, ¿no? ya. Entonces por ahí no podría ser válida nuestra pregunta y nos van a hacer que la reformulemos.
Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas, porque no lo pueden objetar a sí mismo como pregunta guiada. Estás guiando a donde quieres que el testigo, o a lo que el testigo te conteste. Ok. Sí, sí me explico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú. Ok. En cuanto a los testigos que no dan Gracias. suficiente información, sí, dice aquí varía el carácter de cada testigo. Se deben de realizar preguntas encaminadas a obtener la información deseada. Cuando sea el caso de que las respuestas del testigo son muy breves, se le puede pedir que especifique más su respuesta. Como les comentaba, no hay que guiarlos. Sin embargo, si no nos dan la información que nosotros requerimos, pues podemos formular otra vez la pregunta o pedirle que especifique más su respuesta, que sea más extenso en su respuesta. En el siguiente punto, por ahí nos marca la experiencia y el sentido común. Nos dice que el litigante debe de preguntar y dejar en claro que los eventos ocurridos según el punto de vista del testigo corresponden a un evento que sucede de acuerdo al sentido común. Refrescar la memoria. Nos dice es una técnica utilizada por el litigante en el cual se le hace la petición al juez para poder mostrar, en este caso al testigo, policía, perito, agente ministerial, su informe o su dictamen con el objeto de refrescarle la memoria. Es de lo que hablaba en puntos anteriores. Tenemos ese derecho y es una técnica de refrescar la memoria. Si nosotros hacemos una pregunta y en este caso el testigo pues está nervioso o sí, más que nada eso es lo que pasa por lo general, que está muy nervioso, entonces no se acuerda de lo que tiene que responder. Ahora somos humanos, entonces en cuanto a policía, peritos, agente ministerial, pues en su momento hacen un informe y es muy difícil aprenderse todos los datos que vienen dentro del informe. Entonces, como hay claves, hay números de folio, hay fechas, hay direcciones, es muy difícil que se lo aprendan, entonces podemos utilizar esa técnica, pero siempre y cuando nosotros platicamos con ellos y les decimos, sabes que cuando no recuerdes algo, mejor contéstamelo así, no lo recuerdo, en lugar de quedarte callado o contestarme algo o que pueda ser mentira o que no sea parte del testimonio. Entonces hay que platicarlo con ellos y decirle que nos contesten así para poder nosotros utilizar ese derecho que tenemos y pedirle al juez poder refrescar la memoria. Ok, cuestiones finales. Aquí hablamos de que si la memoria de un testigo ha sido refrescada con otro documento, el oponente tiene derecho a examinarlo. No hay razones para objetar el uso propio de un documento u objeto para refrescar la memoria, pero el opositor tiene el derecho de contrainterrogar al respecto. Es decir, como ya lo sabemos, eh, el juicio está basado de un expediente, de pruebas periciales, de pruebas testigos, lo tenemos por escrito. De eso también está empapado el defensor. Entonces, si cuando nosotros hacemos una pregunta referente a un documento que no está dentro de ese expediente, bueno, pues el defensor tiene el derecho a examinarlo y puede objetar en cuanto a que no se puede preguntar sobre ese documento o simplemente desechar la pregunta. Comentarios durante los interrogatorios. Se recomienda evitar ser repetitivos en cuanto a las respuestas dadas por el testigo, a comentarios del abogado sobre la precisión y credibilidad del testimonio y que la defensa pueda objetar como argumentos impropios. Por eso es recomendable
limitarse a preguntas y respuestas. Y por aquí nos dan un ejemplo de lo que es ser repetitivo. Por ejemplo, aquí nos marca agente. Entonces, ¿qué estaban haciendo los dos hombres? Estaban parados platicando. Uno parecía tener sus manos en el aire. Manos en el aire. ¿Qué estaban haciendo con sus manos en el aire? Parecía estar saludando. Ok, él estaba saludando a... ¿Por cuánto tiempo hizo esto? Es decir, ya le dijo a quién estaba saludando y lo vuelve a preguntar. No apegarse al cuestionario. Es decir, si nosotros tenemos por ahí, llevamos un plan ya hecho de lo que vamos a preguntar, tampoco nos debemos de estar apegando así completamente a lo que a cada una de las preguntas. Si llevamos un listado, no sé, de 5 preguntas y ya estamos pensando, antes de saber la respuesta de una, ya estamos pensando en la siguiente pregunta, vamos a perder la atención de lo que nos está respondiendo y a dónde queremos que nos lleve esa respuesta por estar pensando ya en lo que vamos a, en la siguiente pregunta, en cómo la vamos a formular. Entonces tenemos que ir paso por paso. Primero una, dejamos que nos responda y si tenemos que desviarnos, es decir, si no nos dijo bien la respuesta o si queremos obtener más sobre esa respuesta, formular una pregunta de la que no teníamos planeada. Es decir, no podemos estar apegados a un libreto, como quien lo dice. Y como lo hace en todos los temas, al final de cada tema, el libro pues nos da una tablita que una tabla de autoevaluación para después de que hacemos un interrogatorio en este caso, pues veamos si lo hicimos o no. Por ejemplo, aquí nos marca qué aspectos se considera tenemos en un interrogatorio. Y nos marca por aquí si realizó preguntas introductorias, cuestionó para que el jugador se percatara del escenario, dio al testigo para que describiera los hechos en la forma ordenada, la descripción del testigo fue consistente con la teoría del caso del abogado, dio credibilidad al testigo, incluyó preguntas para que el testigo utilizara un lenguaje descriptivo, incurrió en detalles irrelevantes, hizo que el testigo reforzara el tema que planteó en el alegato de apertura, entre otras preguntas que nos marca por aquí el libro. Y de igual forma los 10 mandamientos que nos da aquí en todo tema. Y nos dice el testigo cuenta historia, realizar preguntas abiertas, cerradas y de transición, haz que el testigo utilice un lenguaje descriptivo, realza la credibilidad del testigo, anticipa problemas no favorables de tu testigo, no exageres la longitud del interrogatorio, utiliza el lenguaje sencillo, que el interrogatorio no sea consistente con la teoría del caso y temas, escucha al testigo, estudia tu caso, planea y prepara. Bueno, recordemos que les puse por ahí videos de apoyo y creo que son tres videos de apoyo referente al interrogatorio. Vamos a ir viendo cada uno. Cuando veamos el video nos vamos a dar cuenta de estos 10 mandamientos o 10, ¿cómo le podemos? Tips que nos da el libro. Vamos a ejemplificarlos con el video. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Gracias, maestro, todo claro, gracias. Ok, nos vamos a ir
más rapidito. Vamos a dar paso a lo que es el contrainterrogatorio. Y como les comentaba anteriormente, empezamos con el interrogatorio. Después, por ejemplo, el interrogatorio, lo que hacemos es Ministerio Público manda a llamar a un testigo, Ministerio Público se encarga de hacer sus primeras preguntas porque es su testigo. Después de eso se da paso y el juez, o sea, el juez es el que da el paso para cuando termine el Ministerio Público. Bueno, ya terminó, ahora sí, pasamos al contrainterrogatorio, es decir, le damos la palabra al defensor para que haga sus preguntas necesarias en un contrainterrogatorio. Nos dice, es la oportunidad que tiene un abogado de hacer preguntas a un deponente que ha declarado en un juicio a favor del adversario. Se lleva a cabo a través de un contrainterrogatorio. Este es el examen de los testigos ofrecidos por la contraparte en la audiencia del juicio oral. Que juega un papel significativo dentro del modelo de justicia naciente, pues constituye un mecanismo que asegura que el esclarecimiento de los hechos dentro de un litigio penal esté enmarcado dentro de un proceso justo, es decir, ya hizo su interrogatorio el Ministerio Público, ahora lo justo es que haga un interrogatorio el defensor. ¿Cuál es la importancia del contrainterrogatorio? Brinda al abogado la ocasión para obtener información del testigo de la parte opositora para que contribuya en la presentación del abogado o para restarle mérito a los opositores. Busca obtener de los testigos adversos hechos que añadan algún elemento relevante a la imagen recreada por el contraexaminador o bien que debilite algún aspecto de la imagen del adversario. Restar crédito al testimonio de la parte opositora o testigo. ¿Cuáles serían los propósitos del contrainterrogatorio? Por un lado es obtener un testimonio favorable y por el otro conducir a un interrogatorio destructivo, es decir, desacreditar al testigo y desacreditar su testimonio. Ahorita, en cuanto a lo que me ha tocado a mí, en mi participación dentro de los juicios orales como testigo, por lo general, lo que están haciendo ahorita los defensores cuando te hacen un contrainterrogatorio, buscan la manera de desacreditarte en cuanto a la experiencia que tienes, si has llevado buenos cursos, si has tenido, dónde has trabajado, si realmente estudiaste para lo que estás trabajando. Es decir, si, por ejemplo, nosotros, por un lado, como licenciado en Derecho, no tengo ningún problema, pero cuando eh, mi testimonio es como perito, me preguntan qué fue lo que estudié, pues ahí les comento que licenciatura en criminología y es con experiencia en el ramo laboral tal y así es para acreditarnos, pero por lo general la manera como quieren desacreditar es así, es exponiéndonos a decir que no estudiamos lo que estamos haciendo. Maestro, y por Sí. ejemplo, bueno, ese es en el caso de un testigo que es perito, pero si es Ujú. un testigo cualquiera, o sea, sí se puede también un testigo que no es un perito, que presenció esa situación, ahí también, ahí cómo se hace para... Bueno, ahí no tanto, eh, sí se puede desacreditar, pero Ok, no en cuanto a sus estudios ni no, a lo que se dedica, porque no es el caso. No, o sea, ahí ya se... sería más bien desacreditarlo en la manera de que si realmente estuvo o Ok, presenció los hechos, ya, ¿sí? ok, Desacreditarlo, no sé, en la manera de que, por ejemplo, en el testimonio dijo que observó los hechos desde, eh, no sé, en una cuadra antes, por decirlo. ujú, Ahí, ¿cómo lo desacreditaríamos? ¿Qué distancia? ujú, ¿Qué?
O sea, me puedes decir la distancia y la cuestión de que el testigo usa lentes. Ujú. Ahí ya estás desacreditando, ya estás como que poniendo en tela de duda En duda. en Ujú. la visión que tuvo De la de los perspectiva hechos, de los ¿sí? hechos. Ok. Sí, Ujú. ese sería la otra forma de desacreditar Ok. al testigo. Ok. El siguiente punto nos habla de un testigo adverso. En el contrainterrogatorio se está frente al testigo ofrecido por el adversario, el cual ha sido llamado para fortalecer la teoría del caso de la contraparte. Se encontrará que es más difícil forzar a alguien que está de acuerdo con una explicación desfavorable para el abogado que lo ofreció que obtener concesiones de hechos específicos. Para estos testigos, el contrainterrogatorio puede mantener el control, haciendo preguntas guiadas, claras y específicas, apoyadas por mecanismos de control. Ok, más que nada en este punto es de lo que hablábamos, de cómo eh, desacreditar a un testigo, por ejemplo. Nos dice, se encontrará que es más difícil forzar a alguien a estar de acuerdo con la explicación desfavorable para el abogado que lo ofreció que obtener concesiones de hechos específicos. Muy bien. Forma de conducir el contrainterrogatorio. La forma de las preguntas es declarativa y de hecho no se realizan con la inflexión de un cuestionamiento, sino con la entonación de una oración declarativa, ya sea afirmativa o negativa. Como les comentaba, muchas de las cuestiones son psicológicas aquí y tenemos que también tener una técnica de cómo preguntar, de cómo hacer la pregunta para presionarlo. Podemos hacerlo con un tono de voz alto para poderlo presionar. A eso se refiere como con la forma de conducir el interrogatorio. El tono de la pregunta debe expresar total seguridad y conocimiento de los hechos. Casi casi le estamos, como quien dice, hacerle la pregunta y dándole la respuesta, como si ya supiéramos lo que va a responder para ponerlo un poquito nervioso y que no tenga la seguridad en su respuesta. La manera en que se hacen las preguntas les deja claro a los testigos que el abogado sabe las respuestas y que está esperando que conteste justa y honestamente asistiendo a las declaraciones del abogado, como les comentaba. Le hacemos la pregunta, prácticamente asegurándole que tenemos la respuesta y que estamos esperando que lo conteste de una manera justa. Por eso ahí empiezan a dudar, empiezan a tambalear de que si su respuesta es buena o no. Entonces podemos utilizar ese tipo de técnica también. Planeación del contrainterrogatorio. La cuestión inicial es saber si el abogado quiere o no llevarlo a cabo. Para esto necesita identificar piezas de información que el testigo puede conceder a favor de la versión del examinador. Ok. Eh, como les comentaba, nosotros como vamos a ponernos como si fuéramos defensores. Nosotros también conocemos del caso, también tenemos el expediente, también sabemos cuál es la información que tiene el juez. Entonces, podemos identificar puntos vulnerables cuando el Ministerio Público, en su caso, esté haciendo eh, su interrogatorio. Sabemos de qué está hablando también, entonces si vemos por ahí que la respuesta no es muy confiable, podemos detectarla y planear que vamos a atacar por esa zona, por ese punto vulnerable del testigo.
¿Cuáles son las recomendaciones previas a realizar el contrainterrogatorio? Conocer los elementos generales y la utilidad de las técnicas del contrainterrogatorio como herramienta fundamental para apoyar su teoría del caso y debilitar la teoría de la contraparte, de lo que les hablaba. Hay que saber también conocer los elementos generales, saber si se debe o no formular un contrainterrogatorio, es decir, solamente podemos contrainterrogar si nos va a ayudar de algo, lo que queramos preguntar. Si no nos va a ayudar de nada, no es necesario hacer un contrainterrogatorio, no es necesario preguntarle algo al testigo. Si lo tenemos más que claro y no tenemos no sabemos o no vemos que hay una parte vulnerable para atacar, no tiene caso, no tiene caso hacer un contrainterrogatorio. Planear el contrainterrogatorio de los testigos de la contraparte, definiendo claramente el propósito de cada contrainterrogatorio. Determinar lo que se quiere revelar al juez a través del contrainterrogatorio. Establecer claramente los temas del contrainterrogatorio. Definir el desarrollo lógico del interrogatorio para sentar las bases de lo que quiere que se revele a través del contrainterrogatorio. Determinar los puntos del contrainterrogatorio que serán utilizados en los alegatos finales. Longitud del contrainterrogatorio. Obedece tanto a la preparación que se haya hecho del mismo como a lo sucedido en el interrogatorio directo. La estrategia que se use en esta etapa guarda relación directa con lo ocurrido durante el interrogatorio y en este sentido se deberá tener en consideración los siguientes puntos. ¿En qué grado el testigo dañó mi teoría del caso? Y si fue más de lo planeado. Por otro lado, si su intervención fue menos dañina de lo que anticipaste, se podrá omitir cuestionamientos por ser estos innecesarios. Bueno, yo creo que aquí está muy claro. Hay que estar preparados, como les decía también en el interrogatorio, si tenemos que hacer una pregunta que no teníamos pensada hacerla y por la naturaleza del interrogatorio se dio el caso, pues aquí también en el contrainterrogatorio también debemos de estar preparados para formular una pregunta a la cual no estábamos o no la llevábamos en el manual, como quien dice. De igual forma, en el contrainterrogatorio se utilizan los tipos de preguntas como las son las preguntas abiertas, las preguntas guiadas y medidas de control. Nos dice que en el contrainterrogatorio requiere desarrollar un gran número de preguntas controladas cuando se trate de que los testigos hostiles aclaren algunos hechos. Preguntas guiadas. Estas incorporan toda la información requerida en las preguntas. La información es presentada de tal forma que el testigo no tiene otra alternativa que admitirla o negarla. Estas preguntas están diseñadas para que el testigo provea una respuesta afirmativa y para que esté de acuerdo con la información planteada en las preguntas. En este tipo de preguntas guiadas, maestro, sí podemos hacer la pregunta como en la otra que no, ¿verdad? O sea, a lo mejor con Así mucha es, información para el sí, para el no, ¿verdad? así es. Aquí sí se permite ese tipo de preguntas, ya que ya hubo un interrogatorio previo. Ok. Sí, sin embargo, tenemos que esa pregunta debe de ser con relación al interrogatorio previo. Es decir, si ya declaró que estuvo, por ejemplo, que estuvo en que estaba en la cafetería de enfrente observando.
Ahí ya empezamos a hacer preguntas guiadas, pero ya en el contrainterrogatorio lo podemos volver a hacer. ¿Estuvo usted en ese lugar? No, Ya. pues que sí, ya empezamos a especificar o empezamos a guiarlo a donde nosotros queremos. En qué mesa estaba, a qué altura, no sé, en qué lugar, sí, sí me explico. Nos vamos Sí, sí, o sea, ya mediante más esa pregunta, explícito. Ujú. sí, ya lo podemos hacer más explícito. ¿Para qué? Para poder guiarlo a donde nosotros queremos. En este caso, si le preguntamos en cuál de las mesas estaba, si se acuerda cómo estaban acomodadas las mesas, en cuál mesa estaba, entonces ya podemos empezar a tumbar la cuestión de que no lo vio bien. Ok. Sí. Ujú. Preámbulos con testigos. Dice, un saludo o introducción largo puede distraer el enfoque de la interrogación. El hecho de decir unas pocas preguntas hace que el abogado se ajuste a esto y que el juez no preste mucha atención a las preguntas subsecuentes. Es decir, hay que irnos a las preguntas directas, hay que hacer preguntas directas sin desviar la atención, hay que llevarlo y no salirnos del tema al que queremos llegar. Preguntas cortas que incorporan detalles del hecho, que es material de litigio. Exactamente lo mismo. Es como que las preguntas guiadas, hay que hacer preguntas cortas pero concisas. Preguntas abiertas en el contrainterrogatorio. Dice, aunque anteriormente se mencionó que las preguntas deben ser guiadas, no todas las preguntas son así. Una pregunta abierta puede ser usada en contrainterrogatorio cuando el abogado examinador desea que el testigo sea la fuente directa de los hechos y cuando todas las respuestas concebibles a las preguntas abiertas están dentro de la habilidad del abogado para controlarlas con métodos adecuados o argumentos. Es decir, podemos hacer una pregunta en la cual se pueda expresar abiertamente lo sucedido y cuando esté comentando eh, de lo que pasó y diga alguna palabra clave que nosotros detectemos, podemos eh, irnos sobre esa palabra. Es decir, le hacemos una pregunta para que dé una historia larga. Sin embargo, nosotros debemos de estar escuchando y atentos a que cuando esté contando esa historia o lo que vio de los hechos, detectemos y ahora sí, este, controlar controlar el momento y guiarnos con a esa palabra y hacerle preguntas sobre lo que dijo en la eh, respuesta abierta. No sé si me expliqué. Sí, maestro, sí. Mm. Ok, muy bien. Ok, dispositivos de control. El abogado mantiene el control en contrainterrogatorio por medio de los siguientes mecanismos. La forma de preguntar, la extensión del tema en cada pregunta, la claridad de la terminología, los hechos físicos incontrovertibles y la impugnación de las declaraciones inconsistentes. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Que el testigo adverso no sea propiamente controlado, que se nos salga de control, romper la regla del no se debe hacer una pregunta en contrainterrogatorio a menos que ya se conozca la respuesta. En cuanto a las formas de las preguntas, pues hay que formularlo bien, hay que hacer un estudio y saber cómo vamos a formularlas, no salirnos de ese control, la extensión de las preguntas que no sean muy largas, que simplemente sean más directas, sean simples, pero a la vez directas.
Hay que tener control de la claridad de las preguntas. Y nos dan por aquí unos ejemplos de preguntas incorrectas y cómo lo deberíamos de formular correctamente. Estaba muy frío afuera y la manera correcta sería especificarle: estaba a 5 grados bajo cero. Consumió muchas copas. Y lo más correcto y para mantener un control sobre la pregunta podría ser: usted bebió 12 copas de vino en 2 horas. Esto nos llevaría a que también, o sea, nosotros tener el control y también poner nervioso al testigo. Asistía al bar con frecuencia. Usted iba al bar 4 veces por semana. Hay que ser más específicos. Hechos físicos incontrovertibles. Otro método de control son los hechos físicos incontrovertibles y los testimonios de otros testigos. Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo. Dice: solo hay 2 faros en la calle Hidalgo, ¿verdad? Y como somos muy específicos, lo estamos controlando a que nos diga que sí. Esos semáforos están en cada lado de la calle, ¿verdad? Y lo estamos guiando a que nos diga que sí. En la noche del 10 de octubre, los faros no alumbraban mucho en medio de la calle, ¿cierto? Y ahí puede contestar: supongo que es verdad. Ahí ya está cayendo en controversia o haciendo dudar al juez de que si vio o no, por decirlo así. Y es en medio de la calle en donde ocurrieron los hechos, ¿cierto? Y lo guiamos a que nos conteste correcto o sí o no. Impugnación de las declaraciones inconsistentes. Dice: de la misma manera como el abogado planea sus preguntas del contrainterrogatorio, así también debe conocer cómo controlar o indisciplinar a los testigos si ellos no dan las respuestas, en un caso donde el testimonio del declarante sea parte del testimonio o declaración que dio antes de esta audiencia. El examinador puede usar la declaración previa para hacer preguntas y reafirmar el control sobre el testimonio de los testigos. El grado de control que debe ser incorporado a las preguntas del contrainterrogatorio depende de qué tan adversario es el testigo y cuánta fuerza tiene para resistir el control, la naturaleza del material que quiere obtenerse y la efectividad con que utilizamos los medios de control. Si nos damos cuenta, estamos hablando de cuestiones psicológicas, de cómo vamos a mantener el control, qué preguntas usar para poder desvariar las respuestas del testigo. Es una cuestión aquí psicológica de presiones, de formular preguntas, de hacer preguntas directas para que se descontrole en cuanto al nerviosismo y controlarlo nosotros para llevarlo o guiarlo a lo que queremos obtener. En este caso sería, como defensor, pues que el juez dude de lo que está declarando el testigo. Que mantener el control en el contrainterrogatorio. Para mantener el control sobre un testigo de manera efectiva, el propósito del litigante al realizar sus preguntas es que el testigo se responsabilice totalmente de sus respuestas. Y como ya lo habíamos comentado, en el interrogatorio serán importantes el tono de voz, la manera en que se conduzca el interrogatorio y la utilización de dispositivos de control expuestos. ¿Cómo mantener el control a través de las preguntas? Por la naturaleza de las preguntas, ya habíamos hablado de ello.
Si en el interrogatorio ya te dio una respuesta, la misma naturaleza de la pregunta anterior te va a llevar a que tú tengas el control para poder formular una otra pregunta que te lleve a donde tú quieras. Estamos hablando aquí de un control en cuanto al formular las preguntas. Nos marca ahí que podemos alcanzar un control haciendo preguntas lo más corto posible utilizando técnicas de control. Cada pregunta debe tener un hecho simple, no ambiguo. El uso de las preguntas cortas y no ambiguas establece un ritmo constante y tiende a forzar a los testigos a respuestas afirmativas. Los adjetivos o verbos más llamativos generan resistencia por parte de los testigos y dificultan a mantener el control. Por aquí nos marca y si el testigo ha omitido algo. En este caso, quien tiene que probar su caso es el abogado de la contraparte. Todo lo que haya omitido o dejado fuera del interrogatorio es siempre a tu favor. Esto, esto es como desde el punto de vista del defensor. Si nosotros somos defensores y al Ministerio Público se le pasó hacer alguna pregunta que nosotros ya habíamos detectado que nos fuera desfavorable, pues ya ni tocar el tema sería conveniente para nosotros. Entonces, si, si ya no lo preguntó, vamos a omitir hacer un contrainterrogatorio de ese tema que pensamos nosotros que podría afectarnos. Y de eso mismo nos marca aquí las no cuestiones al testigo sobre lo que declaró en el interrogatorio directo. Dice, los litigantes suelen hacer preguntas que parecen pedir al testigo que recuerde el contenido del interrogatorio directo y que lo confirme. Este tipo de preguntas puede incidir en la pérdida de control del abogado. Por eso es mejor preguntar sobre hechos que sobre las declaraciones previas. ¿Cuáles son las técnicas para no dejar que el testigo se salga de control? Por ahí nos da de un autor, de acuerdo a Lubet, un testigo se sale de control del abogado cuando cuando lo contrainterroga debido a que no está de acuerdo con el abogado de la contraparte, se le ha invitado a explicar algo, no quiere cooperar, y para evitar que el testigo se salga de control, no invitar al testigo a explicar y que solo responda a preguntas cortas, dirigidas y declarativas. Hay que repetir las preguntas para reafirmar el control, hay que enfatizar los hechos de tu teoría del caso, y nos habla por ahí de técnica de looping. Consiste en repetir la información que apoya nuestra teoría del caso. Será favorable repetir las concesiones o admisiones que haya hecho el testigo respecto de los hechos en las siguientes preguntas del contrainterrogatorio. Vamos a ver porque ya me estoy pasando, ya me pasé de tiempo. Bueno, una disculpa, pero ya me excedí en tiempo, entonces les voy a pedir por favor que sigan leyendo los otros temas
están más sencillos, son como unos 5 o 6 subtemas más. Porque Sí, ya quedan ya poquitos. me están Ujú. esperando en otra sesión. Sí, sí, Entonces maestro, no se les preocupe. pido por favor que lean todo el tema Ujú. y que chequen los videos. Y creo que ahí, viendo ya los subtemas y viendo el ejemplo en los videos, va a estar más claro de lo que estamos hablando, de cómo se realizan cada uno de los lados, que es el Ministerio Público y el defensor, cómo está Ok, utilizando la técnica de interrogatorio y contrainterrogatorio. ok, maestro. Sí, Esta actividad esta semana todavía no está, ¿verdad? todavía no la pongo, la voy a Ok, poner entre hoy y mañana para ok, la siguiente semana, pero si les adelanto es una síntesis, un resumen de ok. estos dos temas. Ah, ¿Sí? muy bien. Ok, maestro. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Y yo les pongo los videos, le pongo la sesión síncrona grabada. Muy bien. Ok, maestro. Muchas gracias. Bonito fin. Hasta luego. Hasta luego.